¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una edición más de este programa, de este podcast de Boca en la Copa. Ya en ninguna copa, lamentablemente. Pero bueno, continuando con lo que es la actualidad de Boca Juniors. Han pasado varios partidos desde la última vez que grabamos. Lo último que básicamente estuvimos comentando fue la llegada de Paredes, que bueno, como bien habíamos dicho, Paredes podía ayudar, podía ser una especie de herramienta para poder encontrarle la vuelta al quilombo que era Boca. Y lamentablemente aún eso no ha pasado. La realidad es que sin ningún tipo de dudas está Boca en su peor momento en el siglo XXI. Una crisis total. Son ya 12 partidos que Boca lleva sin ganar, algo que jamás en su historia había ocurrido. El máximo récord justamente había sido en 2021 con Miguel Ángel Russo también, que fueron 10 partidos. También había pasado en la década del 50, que también habían sido 10 partidos seguidos sin ganar, pero en este caso se rompe este récord negativo y ya son 12 partidos, o sea, ya es increíble la cantidad de tiempo que hace que Boca no gana un partido. Entre Gago, Herrón y Russo es, digamos, la racha. Exactamente. La racha de Russo de 10 partidos y fue toda de él. Esta de 12, Russo lo agarra en 8 partidos igual. Claro, exactamente. Son los dos de Gago, del partido con River y del empate con Tigre. Los dos de Ron con las dos fases de mano a mano contra Lanús y creo contra que fue Gago solo fue la derrota con River porque Ron ya, el técnico de Boca era Ron. Tenés razón, Tigre. Ya claro, es verdad, de Gago solamente es el clásico con River porque ya lo echaron después de ese partido. Entonces claro, son 3 de Ron y después ya bueno, lo que es el Mundial de Clubes sumado a este inicio de campeonato y el partido también con Atlético Tucumán por Copa Argentina. No solo es la peor racha de la historia de Boca sin ganar partidos consecutivos, sino que además también es el peor arranque en la historia de Boca en un torneo. La verdad es que son números que son alarmantes. Lo más increíble es que Boca está, dentro de todo, más por impericia de los demás que por mérito propio. Boca todavía sigue con muchísimas chances de clasificar por tabla nueva a la Copa Libertadores. Sí, está un punto abajo de Argentinos. Exactamente. O sea, Boca está clasificando la Sudamericana, está en cuarto lugar, Central, River y bueno, el bicho que le ganó ayer a Unión hizo que ahora esté clasificando la Copa. Partido que Boca, por ejemplo, empató frente a Unión. Exactamente. No pudo ganar. La realidad es que sí, en base respecto a lo de Paredes, si bien Boca tiene un jugador de jerarquía y de elite, parece que no le puede imprimir su sello al equipo, pero no es por responsabilidad de Paredes, sino porque Boca arma formaciones que no entendés. Yo desde que vino Russo sacando el Mundial de Clubes, no entendí nunca los equipos que quiso poner. Paredes es literalmente como si fuese un Ferrari estacionado en un ranchito, básicamente, es eso. La realidad es que estamos a no sé cuántos partidos hace que asumió este cuerpo técnico. Puede ser el Mundial de Clubes. A partir del Mundial de Clubes, 8 partidos. Son 8 partidos. Oficialmente 8 partidos. No sé si tuvo algún amistoso, creo que no. No tuvo ningún partido para prepararse, digamos. Capaz que habrá tenido alguno que no se supo o alguna a puertas cerradas, pero la realidad es que Russo, desde que agarró en Boca, agarró todos partidos oficiales y todos partidos en los que Boca algo se jugaba. Sí. Bueno, y hasta ahora con Boca no mostró nada. Con 8 partidos ya estoy completamente en condiciones de decir que esto es un ciclo cumplido, claramente. No solo por justamente lo que vos mencionás, de lo que se ve en la cancha que no se entiende, con un día una formación, otro día otra. De repente, bueno, lo que pasó con Atlético Tucumán, un partido en el que Boca se jugaba bastante, porque la realidad es que la Copa Argentina era uno de los métodos de entrada a la Copa Libertadores. Y Boca se dio el lujo de jugar ese partido con Fabra de titular, por ejemplo, una barbaridad que Fabra siga jugando todavía. Más allá de lo de Cavani, por supuesto, que se sigue perdiendo tiempo poniendo a Cavani de titular, que es un delantero que claramente ya no tiene sentido que por lo menos sea titular. Después, si tal vez puede aportar algo entrando desde el banco, yo la verdad lo dudo, pero creo que es hasta una falta de respeto a esta altura seguir poniéndolo de titular y seguir insistiendo con un jugador que cada vez que tiene una oportunidad mano a mano con el arquero la erra. Boca está hace 12 partidos seguidos sin ganar y se da el lujo de poner un delantero que no hace goles, pero no es que no hace goles porque no tiene chances, porque el equipo no le genera nada.
no hace goles porque cada vez que queda de cara al arco hace absolutamente todo lo que está mal. No, y aparte Cavani tampoco te aporta colectivamente al equipo, no es un delantero que todo el tiempo esté presionando o que esté ganando arriba. De hecho, bueno, Sosa le ganó todas las jugadas de cabeza, todas las jugadas aéreas que Boca intentó salir por arriba, terminó siendo del ex jugador de River. Tampoco Cavani te aporta en ese aspecto. Aparte, Cavani no se entrenó, o sea, nunca fue parte del equipo titular en la semana y sorpresivamente el día del partido termina siendo titular. Bueno, lo mismo con Aguirre, ¿no? Aguirre que de repente no tenía un solo minuto y de repente empieza a aparecer como titular. Lo del medio de ayer que no se puede creer, armando un medio con... Ayer, bueno, justamente que... No digo, perdón, ayer no, el sábado. Boca juega contra Racing y sale a jugar por un mediocampo con Paredes, con Braida y con Aguirre. ¿Qué es ese mediocampo? La verdad que es inentendible. Más allá de ese tipo de cuestiones, de que un día Boca juega con una formación, un día juega uno, un día juega otro, no se termina de entender qué es lo que se está buscando. Más allá de absolutamente todo eso, la realidad es que Russo no está en condiciones de salud de ser técnico de Boca. Eso como primera medida. O sea, lamentablemente, con todo el dolor del mundo, yo lo lamento por él. Seguramente no debe ser fácil y seguramente el fútbol debe ser algo que lo mantiene ocupado, que lo mantiene justamente con la cabeza en otra cosa. Sí. Justamente, bueno, me hace acordar a esta frase de... No me acuerdo si fue Maradona que se la dijo a Falcioni que se la dijo a Maradona, que fue: el fútbol es lo que los mantiene vivos. Cuando ambos eran técnicos, Falcioni de Banfield. Sí, ese abrazo que se dieron en cancha de Banfield. Exactamente, y Maradona en sí. Gimnasia. Yo lo siento mucho, pero la realidad es que vos lo ves a Russo y te das cuenta de que no está en condiciones de ser técnico de un equipo como Boca. Es la verdad completamente perjudicial para él. Lo escuchás hablar en conferencia de prensa, no se entiende a veces qué es lo que está diciendo porque es como que balbucea, se traba al hablar, dice a veces cosas que son incoherencias. Más allá de que lo ves, se mueve con dificultad. La verdad, no, claramente uno lo ve mal. Y creo que Boca está en un momento en el que no puede darse el lujo de agarrar y decir: vamos a ir con Russo porque lo queremos mucho por lo que hizo en Boca. Lo hecho está, y hoy Boca tiene que mirar para adelante e ir a buscar un técnico. Lo siento mucho, pero ya no solo que los resultados no acompañan, sino que ves a una persona que no está en condiciones de salud para poder dirigir Boca, sobre todo Boca, ¿no? Estamos hablando de un equipo que genera un desgaste y un estrés terrible, y una persona que no está bien de salud no puede estar dirigiendo un equipo en esta situación. Sí, aparte más aún siendo blanco, porque quizás en San Lorenzo ya uno podía ver su deterioro de salud. En San Lorenzo le fue mejor en cuanto a resultados y no se hablaba mucho de su salud. Y en Boca están todo el tiempo hablando de vos. Es cierto que quizás los focos no van tanto en Russo, sino va más que nada en Riquelme, que siempre es el que se lleva todas las críticas o toda la atención. Pero bueno, comparto a medias lo que vos decís. Yo creo que Russo, pues yo cuando vino Russo la verdad que estuve de acuerdo porque es un entrenador con experiencia que sabe lo que es dirigir Boca. Yo lo que más le puedo recriminar a Russo, obviamente respecto al tema de salud, que es un tema muy delicado y demás, es juzgarlo por lo que hace es por lo en que la se cancha, ve. por lo que se ve. Tal cual. Y son equipos que no parecen de él. Porque son equipos que pone a jugadores que no son en su posición, desde Bataglia de 2, cuando ya lo había puesto de 5 en el Mundial de Clubes y le funcionó bien. No es culpa de Russo que vos tengas 5 mediocampistas centrales. Pero bueno, no podés estar poniendo a uno de 5, a otro de 2, a otro de volante por derecha, a otro de doble 5 y sin, bueno, o Delgado de 10, por ejemplo, que fue el partido con Huracán. Sí, bueno, la posición por ejemplo, la posición de Velasco contra Racing, que no se termina de entender bien qué fue. Sí, Velasco, a ver, yo creo que intentó ponerlo de enganche, pero yo lo que no entiendo es todavía la insistencia con, por ejemplo, Braida. Sí, no sé. Que es un jugador que a lo sumo le da para jugar de 3, o a lo sumo le puede dar para jugar en una línea de 5, jugar de mediocampista lateral por izquierda. Sí, pero no es un jugador para en un 4-3-1-2 jugar de mediocampista, porque es un tipo que no tiene posesión de la pelota, que corre, no está bien parado. Mira, yo no es por ponerme a defender jugadores, pero la verdad es que yo no puedo entender qué es lo que hizo Braida para ser titular y qué no hizo Zenón. O sea, yo creo que Zenón claramente hizo mucho más que Braida para ser titular. Sí, después habrá seguramente algún pormenor de caprichos porque Zenón ni siquiera está entrando. O sea, vos me decís, bueno, Zenón, no sé, está jugando muy mal, que es cierto, su nivel ha mermado desde el año pasado. Pero Zenón en este equipo tendría que ser titular, pero sin duda. Lo mismo el caso de Alarcón, que para Alarcón la verdad que desde que llegó a Boca no da pie con bola.
Pero bueno, si es el único mediocampista por derecha que tenés, porque tenés un plantel mal armado, y bueno, lo vas a tener que poner. O a lo sumo Delgado, cuando entró contra Racing, jugó más o menos por esa zona y lo puede hacer. Yo lo que más le voy a criticar a Russo o a Úbeda o al cuerpo técnico de Boca, con lo que tiene, que no es mucho, es armar un equipo lógico. Tal cual. Poner un central es ahora recuperaste a Figal. Pone a Figal. Prefiero que juegue Figal a que juegue Bataglia. Sí, creo que lo que te Le tenés critico que más quedar eso con lo que lógico. otra cosa. O sea, si vos, a ver, una de las pocas certezas creo que tiene Boca es que Pellegrino se amoldó bien, que viene siendo de lo mejorcito, por así decirlo. Justo Dentro de vi un un tweet Boca que decía Boca hasta eso no liga, porque tiene a Pellegrino y a Ayrton Costa, que Claro. son dos jugadores que están bien pero juegan de lo mismo, entonces va a tener que jugar uno o el otro. Sí, pero en definitiva ya, a ver, son dos jugadores que han rendido. Entonces, por lo menos ahí tenés que dejar algo que ya sea fijo y que no se mueva. Lo Sí. mismo, por ejemplo, con Blanco. Blanco, vos sabés que es el mejor lateral que tiene Boca. No viene jugando una barbaridad, sabemos perfectamente eso. Ahora, no puede ser que vos de repente juegues un partido de Copa Argentina contra Atlético Tucumán y que de repente, porque pintó, juegue Fabra. No tiene sentido eso, ¿no? No, en eso estoy de acuerdo y habrá que ver, viste, qué parte de Russo, quién, o sea, por qué se toma esa decisión. Sí. Pero mira lo que te digo, yo la mayor bronca que tengo en este momento de Boca es que no se armen equipos lógicos. Sí. Después si vos querés poner, mirá lo que estoy diciendo, si querés que juegue Advíncula, que juegue Fabra, bueno, pero son laterales, por lo menos juegan de lo suyo. Ahora vos ponés a Braida de volante por izquierda, lo ponés a Velasco de doble 5, lo ponés a Delgado de 10, o lo ponés a Cavani, ponés doble 9, eso es lo que yo te voy a criticar. Sí. Aguirre, que encima Aguirre jugó bien, que lo ponés encima, lo ponés de 8, ponelo de delantero. ¿Tan difícil es jugar con dos puntas y con Velasco atrás? Está bien, Velasco no está en su mejor momento, pero hoy no tenés uno mejor que él, lamentablemente. Ceballos no entró mal, Ceballos podrá ser un buen suplente, pero digo, yo creo que con lo que tenés, insisto con esto, no es mucho, podés armar un equipo más serio. Lamentablemente era imposible prever un desenlace así para este tercer ciclo de Russo, era imposible. Había, no sé, qué sé yo, a ver, cuando habíamos hablado, a vos te gustaba más la idea, a mí un poco menos, pero la verdad es que era imposible pensar que esto iba a ser así. Pero ni hablar, Porque y justamente los ¿qué es equipos que para. Lo que tanto siempre se dice de Russo es la famosa frase, la heladera en la cocina Sí, y el inodoro en el baño. Bueno, ahora está. La heladera está en el baño. Ahora la heladera está en el baño. Está no sé, en el balcón. El lavarropa está en la pieza, o sea, Cualquier es cualquier cosa. Más allá de eso también tenés el tema de, por ejemplo, lo que pasó con Merentiel en aquel partido contra, si no me equivoco, fue contra Huracán, no me Sí, acuerdo. Huracán, que Contra- salió y lo puso a Jiménez. que- Que Jiménez tampoco está bien físicamente, metió un gol ahora Jiménez. Pero Sí, digo, está bien, pero... son cosas que sí, uno no termina de entender. Sí, y sumado a todo lo que estamos diciendo, justamente es parte de todo el problema futbolístico que está teniendo Boca, el cual ya tuvo sus primeras consecuencias, porque a día de hoy, que es 11 de agosto, el Consejo de Fútbol ya no existe más. Después de 5 años, no, miento, serían 4 años y medio. Serían. Sí, Después de a partir de 2020. Claro, después de 4 años y medio de funciones, viene siendo no, 5 años 5 y años, medio. claro. 5 años y 5 medio años. porque arrancaron en enero Claro, del es verdad. 2020 y terminaron. Después de 5 años y medio de fue en el funciones, mes de agosto. el Consejo de Fútbol ya no existe más. El Consejo de Fútbol que en su momento lo tuvo al patrón Bermúdez, que ya no estaba más. No se sabía si seguía siendo o no empleado del club. Para mí lo fletaron después de la foto que se sacó con la Copa Libertadores después de haber perdido la final. La verdad que nunca se va a saber, pero dudo que Bermúdez diga algo sobre el tema. Pero por lo menos, bueno, ahora los que estaban eran Chicho Serna, que es el que justamente siempre salía a hablar cuando pasaba algo. Después Cassini y después Delgado. Ya no existe más el Consejo de Fútbol. Un Consejo de Fútbol que la realidad es que nunca se terminó de entender bien qué es lo que hacía y qué es lo que no hacía. En qué punto tenían como independencia de lo que pensaba o decidía Juan Román Riquelme. La realidad es que es algo que no funcionó. Creo que la primera cosa que se le va a venir a la cabeza a cualquier hincha de Boca cuando piense en el Consejo de Fútbol es el famoso mail tarde, que es una de tantas que ha tenido el Consejo de Fútbol. Yo creo que en este momento de mierda decir que la disolución del Consejo de Fútbol es
No, es el gesto comprimir. más, es el gesto más autocrítico que Totalmente. por lo menos hemos 100%, visto hasta ahora. 100%. También la desvinculación de Marcos Rojo, que Por es supuesto. otro tema, pero digo, el Consejo de Fútbol era el baluarte de esta dirigencia, o era defender Sí. el Consejo de Fútbol, era defender esas ideas. Y que uno siempre le pedía a Riquelme autocrítica, le exigía y le exige todo el tiempo porque él es la cara de este Boca. Totalmente. Me parece que la disolución del Consejo de Fútbol es una autocrítica. Por supuesto que no alcanza porque... No, es que a esta altura, a ver, la realidad es que la disolución del Consejo de Fútbol es más que nada, yo creo, para descomprimir, porque el hincha, yo creo que en una situación así, que el Consejo de Fútbol haya dejado de estar cuando creo que ya era prácticamente unánime decir esto no funcionó y tenemos a 3 personas cobrando un sueldo que todavía no entendemos bien para qué. Creo que es algo que por lo menos da, como decís vos, la sensación de decir, bueno, por lo menos estamos así de mal, pero por lo menos adentro lo están entendiendo y están tomando medidas en función de eso. Yo creo que la medida del Consejo de Fútbol estuvo muy bien. Ahora se habla, bueno, de que no se sabe si va a haber un manager o si es que Delgado va a estar ahí como siendo como medio la mano derecha de Román por una cuestión de la cercanía que tienen ellos dos personalmente. Pero bueno, yo creo que más allá de la disolución del Consejo de Fútbol, que está muy bien que se haya tomado esa decisión porque era algo que ya no funcionaba. Creo que toca lo del cuerpo técnico, un cuerpo técnico que claramente demuestra que no está a la altura, un cuerpo técnico que además se habla bastante de que hay una relación con el plantel que no es de la mejor. Lo de Merentiel es una muestra de eso. Y bueno, la realidad es que Boca tiene que ir a buscar un técnico que esté en condiciones de poder sacar a Boca de este agujero. Ya claramente lo de Russo no funcionó. Y hay que hacerse cargo de las cosas que no funcionan, así como se hizo con el Consejo de Fútbol. Toca ahora hacerlo de nuevo con el cuerpo técnico de Russo, así como se hizo también en 2021, que es algo que no daba para más y que en el caso de 2021 de Russo, yo siempre digo, se alargó demasiado. Para mí el ciclo de Russo en 2021 se tuvo que haber cortado con muchísima bondad, se tuvo que haber cortado después de la eliminación con Racing de la Copa de la Liga. Para mí, de todos modos, si me preguntás a mí, yo sinceramente a Russo lo hubiese echado en 2021 después del partido con Claypole, pero esa es una opinión personal. Yo creo que se perdió mucho tiempo en 2021 por no cortar un ciclo que estaba terminado. No, y se sigue perdiendo tiempo porque Y ahora si se está hablando de Claro. que Russo se va, se queda, no hay continuidad o demás, está bien, tampoco es que el presidente puede salir todo el tiempo a aclarar de que Russo se va a quedar, pero si él no sale a aclararlo y hasta incluso los periodistas más afines a esta dirigencia sostienen que Russo puede irse en cualquier momento o ante una derrota, es porque vos seguís perdiendo tiempo. Cuando vos entras en esa dinámica del partido a partido, de si gana, si pierde el fin de semana se va, Sí, si ya gana se queda, es cualquier cosa. Es que significa que a ver, tarde o temprano va a pasar lo inevitable, que es que se va a ir. Entonces, lo lógico es tomar las decisiones cuando hay que tomarlas y no alargar ciclos, que es algo que lamentablemente esta dirigencia ha hecho mucho, alargar ciclos de entrenadores que ya estaban terminados. Y bueno, las consecuencias a la larga se terminan pagando. Así que bueno, Yo no sé si en caso de que haya, pero también está el tema, ¿no? De que siempre lo hablamos y que ya es costumbre de que cuando Boca se queda sin entrenadores, decir, bueno, ¿a quién vas a traer? Porque también va a pasar lo mismo. Es cierto, coincido que quizás el ciclo ya está terminado. Me parece que si el cuerpo técnico, si Boca no consigue un buen resultado contra Independiente Rivadavia, que ya a esta altura un empate ya es una derrota, porque ya te empieza a correr esa racha, y no hay nada peor para un equipo que se acostumbre a perder. O sea, Boca entra a la cancha y sabe que el partido no va a terminar ganándolo, es increíble. sí. Incluso, a ver, tuviste partidos como Argentino de visitante, jugaste frente a Racing de local, pero después perdiste de visitante con Huracán, empataste de local con Unión. No sé qué más tiene que pasar. Sí, y lo encima único- te quedaste afuera contra el Atlético Tucumán, o sea, ya te quedaste afuera de una Copa Argentina. Sí, sí, sí. Entonces, Lo la único realidad es positivo que- que le podés ver a este empate con Racing es decir, empezaste perdiendo en el segundo tiempo y a pesar de eso el equipo no se cayó anímicamente, sino que fue a buscarlo. sí, con Unión también, Boca lo empató y a Unión hizo el gol a los 30 del segundo tiempo. Me parece que
Y Boca, a ver, yo creo que mereció ganar el partido. Para mí con Racing también mereció ganar. Racing también me parece que después del gol, que en el momento del gol de Racing Boca estaba bien, pero el gol de Racing... El gol de Racing llega en un momento en el que claramente, si Racing mereció hacer el gol en algún momento, lo mereció hacer en el primer tiempo. Racing en el primer tiempo tuvo chances muy claras. Sí. Boca tuvo suerte, o sea, Racing para mí tuvo un buen partido, pero salvo por Duván Vergara y por Konechny, que no estuvieron nunca en partido, si uno de esos hubiese estado como fue Solari, que entró y metió el gol, yo creo que Racing en el primer tiempo podría haber convertido 2 goles tranquilamente. Boca tuvo sus chances también, pero Boca estaba, bueno, claramente, vos con el equipo que viste en la cancha te das cuenta que está partido. No, claramente. O sea, que Paredes era el único tipo que era de 5 y no tenía opción de pase. Sí, no, la verdad que es difícil hacer las cosas peor que como las está haciendo Boca, con un cuerpo técnico que lamentablemente no está a la altura, con jugadores que ya no vienen rindiendo hace muchísimo tiempo, con formaciones que no se entienden, con formaciones que no se repiten además, porque ni siquiera es que hay un equipo que mal uno más o menos sepa cómo va a encarar el partido que viene cuando a Boca le toque jugar. Porque ahora, por ejemplo, Boca va a jugar con Independiente de Rivadavia y no tenemos ni la más mínima idea de cuál va a ser el equipo. Lo único que podemos intuir es que el arquero va a ser Marquesín y que va a jugar Paredes, y nada más. Porque después Bueno, y también hay que hablar de los niveles individuales de Marquesín, que la verdad que está haciendo muy mal nivel. Sí, está muy no te da garantía de que en todos los partidos un gol le van a hacer. Sí. Después, bueno, no tenés un central, porque bueno, hoy lo estás poniendo a Bataglia, y Bataglia puede hacer todo el esfuerzo necesario, pero Bataglia no es número 2. No, después tenés la situación, además de lo que estamos hablando, tenés la situación, por ejemplo, de Palacios, un jugador que te diría que está prácticamente borrado en este momento por temas de indisciplina. Bueno, Zenón también está borrado porque parece que quiere ser vendido, entonces como no lo ponen, como no quiere jugar o se da a entender de que quiere que lo vendan como sea, no lo ponen. Ceballos, bueno, entró un ratito después de todo lo que pasó en el Mundial de Clubes y sus entradas y demás. Jiménez volvió a entrar, creo que fue el primer gol de Jiménez entrando desde el banco de que está en Boca. La verdad que no todos lo sé. los goles que hizo Jiménez siempre fue entrando de titular, pero... No me acuerdo, creo que el último gol que me acuerdo de Jiménez en Boca había sido con Central. Claro, después de la eliminación con la Copa Libertadores. Sí, creo que es el último gol que había hecho Jiménez, creo que había sido ese. Pero sí, la verdad es que todos los niveles en Boca vienen siendo muy malos. Es la verdad, te digo, nunca me pasó, por eso te digo, con toda seguridad, yo ya lo venía diciendo hace tiempo que era el peor momento de Boca en el siglo XXI, pero ahora no tengo ningún tipo de dudas de lo que estoy diciendo. Nunca vi a Boca en una situación tan grave, no por los puntos, sino por una cuestión de estar perdido, de no tener rumbo. Pero además no solo que es ahora, no, esto viene cada vez peor año tras año, viene acrecentándose con decisiones que son erróneas, con técnicos que no dan resultado, con mercados de pases que no dan resultado tampoco, con jugadores que además a priori se puede intuir que no van a funcionar, porque la verdad es que no hay que ser muy vivo para darse cuenta de que Lema no es un refuerzo que vaya a servirte mucho, por ejemplo, ¿no? La realidad es que cuando vos haces las cosas tan mal en cuanto a armado de plantel, a técnicos, si vos te manejás así año tras año, terminás en una situación como la que está Boca hoy. Y lamentablemente, esto lo digo a modo personal, lamentablemente para las elecciones quedan 2 años y medio. Y lo que hay que hacer es esperar, rezar que por lo menos Riquelme me pueda encauzar esto como pueda. Haciéndome Esa es la mejor noticia que para mí tiene Román, es decir, bueno, todas estas cagadas que vos te estás mandando, todo este peor año que tenés, en base a él personalmente, ¿no? O sea, tiene la posibilidad todavía de poder revertir la situación. El tema es que cada vez la cosa se pone peor. Desde que él es presidente de Boca, lamentablemente, y con todo el dolor del mundo, digo, Boca cada vez se involuciona más. No, es que claramente... de ese primer torneo con Martínez, que Boca a lo último volaba y terminó perdiendo de forma increíble, Boca nunca, siempre un traspié tras otro. Cruzeiro, Vélez, la Copa Libertadores, pero además todo. Pero además no solo eso, sino también los números que tenés, por ejemplo, jugando contra equipos grandes, jugando contra River. Yo entiendo, sí, contra River lo eliminaste en los mano a mano, podemos hablar del 3-2 de Córdoba, que la verdad ganaste muy bien con Diego Martínez, pero desde que está esta diligencia, los números contra los equipos grandes, como, insisto, hemos ganado mano a mano por penales, es verdad, pero después en partidos de campeonato Boca está muy mal, Creo que el único con el que tiene el historial positivo con esta gestión, creo que el único es Independiente. Creo que es el único. San Lorenzo, me parece.
No estoy seguro San Porque Lorenzo. San Lorenzo, bueno, igual no sé, porque los 2 partidos de local los ganó. Sí. Los 2 de visitante perdió y que había empatado 1, me Claro, parece. pero Me después parece que está ahí. con todos los demás. Sí, lo peor que podría pasar es que encima River te dé vuelta el historial, porque está a 4 cuatro partidos, está a o sea, 4 no partidos. está tan lejos. No. Pero bueno, uno quiere creer que eso no va a pasar, pero bueno, también me pasa ya de decir, che, no tengo un argumento para decir, bueno, esto se va a revertir porque, está bien, disolviste el consejo de fútbol, te limpiaste a Rojo, Romero y, bueno, Fabra volvió a jugar, entonces no digo nada. Entonces como que todo vuelve a empezar, es como un ciclo que decís, bueno, esto va a depurar. Y después ya vuelve a pasar todo como si nada hubiese ocurrido, como si Boca hubiese seguido ganando torneos locales. Que ni siquiera tenés eso de, no sé... Ni siquiera hay un título que pueda respaldarlo, porque la realidad es que ponele, cuando fue 2022, que salimos campeones, todos sabíamos perfectamente que a pesar de haber salido campeones, había que hacer 1000 cosas. Porque vos sabías perfectamente que el técnico no tenía que seguir, a pesar de haber ganado, sabías que era un técnico que no le había aportado absolutamente nada al equipo, y el equipo había ganado por ser el menos malo, te diría, del fútbol argentino, por el milagro que pasó en la cancha de Racing. Pero vos sabías perfectamente que a ese equipo le faltaban un montón de jugadores, sin ir más lejos, jugaba Roncaglia, por ejemplo, ese equipo. Sí, terminó siendo titular por la lesión de Rojo y también de, creo que Zambrano. Claro. Por eso juega él y Figal. La dupla central es Roncaglia-Figal contra Independiente. Sí, pero bueno, yo creo que la primera gestión que fue hasta la final de la Copa Libertadores, digamos que ahí es donde termina ese ciclo, decís, bueno, es una buena gestión. Después yo creo que fue una buena gestión tal vez desde los resultados, pero para mí fue una mala gestión en cuanto a planificación. Para mí hubo un montón de cosas que se ganaron de chiripa, muchísimas. O sea, hubo muchísimas cosas que se ganaron porque se tuvo suerte y no porque realmente el equipo, no porque se haya buscado algo concreto, sino que fue todo a los tumbos, con técnicos que, bueno, lo echo a este y bueno, lo dejo a este a ver qué pasa. No, bueno, se me lesiona un jugador o no tengo un jugador en este puesto, bueno, vamos a ver cómo lo tapamos, ponemos un parche ahí y vemos cómo lo solucionamos. Yo creo que se manejó mucho de esa forma Boca, le sirvió porque ganó títulos, se puede decir, pero el tema es que cuando vos te manejás de esa misma forma y ya los títulos no te acompañan, empiezan estos problemas y empiezan estas crisis y empieza ya esta seguidilla ya de 2 años sin jugar la Copa Libertadores. Y además de la seguilla sin títulos, ¿no? El último título que ganó Boca fue en 2023, la Supercopa Argentina a Patronato, 2022, claro. Que tal cual, o sea, fue una Supercopa de un partido que ganaste por lo hecho en 2022, porque después la realidad es que en 2023 no ganaste nada, en 2024 tampoco, en 2025 ya la Copa Argentina no lo puedes ganar, la Apertura no lo ganaste, y lo único que tenés es clausura. Sí, que aparte parece imposible para Boca a esta altura. O sea, ganar el campeonato para Boca. Te digo que justamente a pesar de la crisis que tiene Boca, sigue siendo posible ganarlo. Porque es posible. O sea, yo creo que es más posible si clasificar a la Libertadores que después hay clausura. No, eso seguro, pero justamente un formato tan mediocre como el que tiene el fútbol argentino actual, que permite que un equipo que sale octavo en su zona se meta en los playoffs. Bueno, Platense de hecho salió decimotercero, pero salió decimotercero en la tabla anual. En la tabla anual, claro. Y salió campeón. Por eso mismo, o sea, la realidad es que hoy Boca está en esta crisis terrible, pero si de repente Boca mañana da un volantazo, repunta, se mete dentro de los 8 mejores y mal que mal juega unos playoffs en los que, no sé, se da una rachita en la que Boca, no sé, empieza a jugar mejor, puede ser campeón igual. Obvio. Es increíble, pero es así. El formato lo permite. Y de hecho ahora Boca tiene partidos, creo que en el medio jugamos contra Rosario Central, que es la fecha del interzonal. Sí. Pero Boca tiene que jugar con Independiente Rivadavia de Mendoza en Mendoza. Que es un partido difícil las pelotas, vos tenés que ganarlo. Pero después jugás contra Banfield, jugás contra... Banfield de local es el partido a pedir para cortar con esta racha. Yo la verdad, me preguntás, dudo muchísimo que Boca saque 3 puntos en Mendoza. No lo creo. Como mucho creo que se podrá robar un empatecito. Bueno, tenés que pensar con la mentalidad que vos tenés que ganar porque es que yo ya es insostenible. No, es que a mí me encantaría ir con la mentalidad de decir vamos que le ganamos a Independiente Rivadavia en Mendoza y le hacemos un bailecito a Villa en la cara. Me encantaría, pero la realidad es que yo en este equipo no creo. Entonces, como yo no creo en este equipo, lamentablemente no veo a Boca ganando en Mendoza. No así contra Banfield de local. Banfield viene muy mal. Entonces Banfield, que es un equipo que la realidad es que está en primera solamente por la cantidad de equipos que hay, porque si no Banfield ya estaría en la B,
Después jugás con Aldosivi de visitante, Central Sí. Córdoba de local y también tenés ese partido que es el de Rosario Central de Claro, visitante. pero por eso, tío, para mí el partido con Banfield es el partido para romper con esta racha negativa, esta aura perdedora que hay en Boca, Ujú. y dar vuelta a la situación. De todos modos, más allá de si Boca le gana o no a Independiente Rivadavia, o si le gana o no a Banfield, yo creo que la manera de darle el volantazo es cambiando el cuerpo técnico. Ya está, para mí lo de este cuerpo técnico se terminó. Y además, como te digo, no solo por una cuestión de los resultados, una cuestión de lo que se ve en la cancha, de lo que se plantea, que no se termina de entender, sino también, como te vuelvo a insistir, yo veo a un técnico que no está en condiciones de salud de ser técnico de Boca. Y no es buscando faltar el respeto para nada, es con el mayor de los respetos que lo digo. La verdad, a mí no me gusta ver un técnico de Boca que cuando habla en conferencia de prensa te das cuenta de que es una persona que no está preparada para el cargo por el momento que está atravesando. Me duele mucho hablar así de la salud de una persona, pero a mí lo que más me importa es Boca. Eso es lo que más me importa a mí. Entonces yo, por más que la salud de una persona, y sobre todo una persona que al club le dio y que merece el respeto por la trayectoria que tiene, tanto como jugador como entrenador, yo creo que lo primero que hay que poner cuando uno es hincha es al club, por encima de cualquiera. Y en este caso a Russo se le va a desear siempre lo mejor porque es una persona que a Boca le ha dado, pero así no le puede dar. No, en eso estoy de acuerdo. A Russo de salud no lo veo bien y tampoco acompañaron los resultados como para decir, bueno, Boca por lo menos está ganando. Claro, y si Boca encontró está un ritmo de ganando. juego y Úbeda la puede llevar. Pero Boca es demasiado grande y sobre todo el que es el representante del cuerpo técnico, que es el más importante después del presidente, es el que tiene que estar lúcido, atento y se tiene que ganar a los jugadores. Sí. Lamentablemente, porque vos podés rescindir contratos de jugadores, pero son los que te van a ayudar a ganar cosas. Y hoy por hoy, como vos decís, parece que los jugadores les soltaron la mano al cuerpo técnico. Así que veremos qué termina sucediendo. Me duele por Miguel, porque la verdad que a mí me gustó la idea de que venga. Boca te come crudo, no es Sí. Rosario Central, no es ningún otro equipo del fútbol argentino, ni siquiera incluso San Lorenzo, con el quilombo que tenía San Lorenzo institucionalmente. Creo que de hecho aún así a Russo le fue mejor que ahora en esta tercera etapa. Pero bueno, uno esperará que se tome la decisión, habrá que ver cuándo asume este manager, habrá que ver si Boca gana, y ojalá que gane, porque lo pedimos a más no poder. Y bueno, ¿qué decisión se tomará para afrontar lo que queda del año con una clasificación pendiente a la Copa Libertadores y con el torneo clausura en disputa? Sí, seguiremos siguiendo el día a día de Boca como lo venimos haciendo. Seguramente, bueno, pasado un tiempo hablaremos nuevamente, veremos si hubo un cambio en el equipo en cuanto a los resultados que viene teniendo, si el cuerpo técnico continúa siendo el mismo, si a nivel institucional hay justamente también anuncios de algo, porque como te digo, se habla de la posible llegada de un manager, veremos si termina ocurriendo eso o si simplemente Riquelme se queda, digamos, solo con el Chelo Delgado como mano derecha para tomar las decisiones futbolísticas y ya. Veremos qué es lo que termina ocurriendo. Sea lo que sea que ocurra, sea lo que sea que se haga, esperemos que sea lo mejor para Boca porque así no se puede seguir. Ojalá. La verdad que es realmente increíble la situación en la que estamos. Es lejos el peor año que me ha tocado vivir como hincha en cuanto a resultados, sin ninguna duda. No me vengan a comparar, no, porque en 2018 perdimos con River, me importa un carajo. En esa época jugabas una Libertadores, peleabas los campeonatos, sin ir más lejos. En 2018 saliste campeón. En este momento la verdad que estamos lejos de poder soñar con algo así. Y bueno, por lo menos, más allá de todo lo complicado que es este momento, por lo menos hay una alegría, que es que se ha ido Marco Rojo. Por lo menos yo eso Sí. lo festejo. La verdad que estoy muy contento de que se haya ido esa escoria, esa lacra que jugaba en Boca, que no llegaba a promediar ni siquiera la mitad de los partidos de la temporada. Sí, curiosamente en lo que fue este año, y bueno, igual este año se perdió el partido de ida contra Alianza Lima, pero Claro. después jugó bastante. En 2024 también jugó bastante, pero bueno, no alcanzó para tener un buen rendimiento en Boca. tipo Había que- arrancado bien, pero bueno, las lesiones lo terminaron Un tipo que marginando se y las supone... rojas también. No, obvio, un tipo que se supone que tenía que ser el referente del plantel y que era el referente de la noche, el referente de jugar partidos amateur con los amigos a pesar de haber tenido 20 lesiones desde que llegó a Boca. Un ser detestable en la historia de este club
que esperemos que nunca más se vuelva a acercar y que ahora es problema de Racing. Así que bueno, problema de ellos que bueno. ¿Quién sabe? Capaz que en Racing le va bien. Sí, no sé hasta qué punto le puede llegar a ir bien porque no sé cuántos partidos va a jugar, porque la verdad que Milito se mandó una increíble trayendo un jugador. O sea, en el peor de los casos podría jugar 3 partidos con Racing. Claro, es que si Racing queda eliminado de, por ejemplo, si Racing queda eliminado de la Copa Libertadores, básicamente solo puede jugar la Copa Argentina. Claro. Hasta fin de año, después sí, obvio, después sí. Pero creo que Rojo puede jugar ahora con Peñarol. Sí, porque tengo entendido que por la salida de Salas Pudieron anotar a... lo pudieron anotar a Rojo, tengo entendido. Ok. Sí, porque yo vi que decía que mínimo puede jugar 3 partidos, por lo tanto esto implica los 2 de Peñarol y el que queda por Copa Argentina, Claro, que no me acuerdo. que va a ser frente a Unión o River. Claro, exactamente, ahí está. Pero sí, claro, o sea, básicamente Racing incorporó a Rojo y ya justamente el mercado de Argentina está cerrado tanto para transferencias como para incorporaciones de jugadores en condición de libre. Bueno, problema de ellos, si quieren tenerlo a Rojo para el Libertadores y la Copa Argentina, no sé, problema de ellos, como te digo. Pero bueno, la situación de Boca es esta, es la que es, la peor, como insisto, que me ha tocado vivir como hincha. Creo que el otro día con Racing pudo haber sido un hervidero a la cancha si Boca llegaba a perder de local. Sí, pero bueno, viste, siempre estamos atentos a eso. Y el empate, bueno, termina un poco calmando las cosas, pero calma las aguas. era un partido para que Boca gane. Y Boca sigue alargando la pena y Boca sigue sin ganar. Sí, la verdad que sí. Ojalá que, como diferente a lo que yo creo, ojalá que Boca gane en Mendoza. Cosa que lamentablemente no creo que pase, porque creo que Independiente de Rivadavia es un equipo que lo viene haciendo bastante bien dentro de todo. Sí, perdió con Newell's, igual después, ojo, perdió con Newell's, todavía no ganó de local en lo que va, está bien, no, es la primera vez que va a jugar en el Estadio de Comunidades Argentinas. Pero perdió con Newell's, empató con Belgrano y perdió con Newell's, empató con Belgrano y creo que este va a ser el tercer partido después de la 5ª fecha. Claro. Así que básicamente todavía el equipo de Independiente de Rivadavia no ganó de local en el torneo. Y bueno, qué mejor que Boca para avivar un muerto, básicamente, sí, ¿no? Como nos acostumbramos. Exactamente. Así que bueno, nos encontraremos en un futuro para hablar de lo que haya dejado el decorrer de Boca en este terrible 2025 que cada vez parece ser peor, pero bueno, que ojalá que termine mejor de lo que empezó o de lo que está haciendo hasta ahora. Ojalá Dios quiera que así sea. Así que bueno, nos encontraremos próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.